Bienvenidos al programa de reforzamiento del conocimiento Prepárate para el nivel medio superior. Hola a todos y todos los compañeros que nos estamos preparando para el examen de ingreso a la prepa. El tema del día de hoy será de español. Hola Víctor, ¿cómo has estado? ¿En qué parte de tu guía de estudio vas? ¿Tienes algunas dudas de la materia de español? ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo? ¿Cuántas preguntas, Karina? A mí también me da mucho gusto verte y saludarte. Y sí, tengo dudas sobre la materia de español que antes no tenía. A ver, explícate, me cuesta trabajo entenderte. Pues mira, antes de contarte mis dudas, primero quiero saludar a todas mis compañeras y compañeros que nos han estado acompañando desde el primer Facebook Live. Y que igual que yo han vuelto a ver los videos una y otra vez para prepararse mejor para el examen de la prepa. Bienvenidas y bienvenidos. Este Facebook Live será el número 8 de 12 que nos prepararon los profesores. ¡Wow! ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Los Facebook Live están por terminar y poco a poco nos acercamos a la fecha del examen. Ahora sí, Karina, te explico. Yo creía que sí aprendí a hablar español, lo cual hice desde los 2 años y me daba a entender con mis papás y amigos. Eso me hacía un experto en la lengua. Pero al revisar mi guía se ampliaron y multiplicaron mis dudas y me di cuenta de que hablarlo no es suficiente y entonces descubrí lo mucho que me falta por aprender esta fantástica materia. Así es, no basta solo hablar español. No podemos aprender realmente español si no leemos y escribimos. Imagínate, no podemos batear un home run si no nos paramos en el montículo. O no puedes pescar peces si no se lanza el anzuelo. O si quieres ser cantante, debes cantar. Canta en la regadera, canta para tus amigos, únete a un coro o puedes audicionar para un musical. Pero empieza ya. Te cuento, el otro día leí algo súper interesante y me gustaría contárselo a todas y todos. ¿Sabían que leer mejora cómo hablamos? Y escribir nos invita a pensar cómo convertir las ideas en palabras y oraciones. Así, poco a poco, las capacidades de expresarnos aumentan. Además, escribir y leer nos enseña y ayuda a mejorar nuestra ortografía. Ok, tienes razón, Karina. Como dijo Oscar Wilde, no existen más de 2 reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo. Pero bueno, tenemos que aplicarnos porque cada vez el examen está más cerca y los 100 puntos no aparecen por arte de magia. Para tener éxito hay que prepararnos. No olviden que si dejaron sus libros en la escuela o los perdieron, que espero que no, van a poder encontrarlos en la página de la Conalitec y así no hay pretexto para que no sigan estudiando, chicos. Puedes encontrar más ejercicios y actividades en tus libros de texto. Búscalos en la página de la Conalitec. No juegues, Cari. Tengo mis ojos secos de tanto ver en la pantalla del celular. Pero yo creo que mejor, prefiero que me recomiendes alguna lectura. Cualquier cosa es buena para empezar. No, Víctor, como cualquier cosa, no es lo mismo leer una novela de aventuras, un reportaje en un periódico, el manual de instrucciones de la lavadora, un poema o una receta de cocina. Existen diferentes tipos de texto. ¿Cuál es el tipo de texto que quieres que te recomiende? La verdad, no sé cómo distinguir claramente un texto de otro. No te preocupes, Víctor, porque para esa y otras dudas nos acompañan dos maestros de español, la maestra Teresa y el maestro Julio. También nos acompaña Alfonso Acosta, intérprete de lengua de señas mexicana. Hola, maestra Teresa y maestro Julio. Gracias por acompañarnos y ayudarnos con nuestras dudas en español. Y hola, Alfonso, bienvenido. ¿Cómo estás? Este, Bien, maestra Teresa, ¿nos podría orientar para poder distinguir entre diferentes tipos de texto? ¿Qué es lo primero que debe de tener un texto? Hola, es un gusto saludarles y poderlos apoyar en su examen. Contestando a tu pregunta, te diré que lo primero que debe tener un texto es una intención comunicativa, es decir, el propósito o finalidad que quiere conseguirse por medio de su contenido y que va a ser enviado al lector. Entonces, un texto puede ser desde una novela, un ensayo, un manual de instrucciones, un reclamo, un discurso o hasta los recados que me deja mi mamá o las notas que comparto con mis compañeras y compañeros a mitad de clase. Exacto, Karina.
Cuando se pretende transmitir un mensaje por medio de un texto, este debe tener ciertas características, dependiendo del objetivo que tenga. Por ejemplo, si pretendemos conocer, convencer, definir, explicar o solamente informar, la estructura y características del texto cambiarán para conseguir su propósito. Es por esta razón que tenemos diversos tipos de texto. No se preocupen, chicos, si ustedes tienen la misma duda que yo. Lo importante es preguntar para que no se queden con ninguna duda. Escriban en el chat todas sus preguntas de español para que la maestra Teresa y el maestro Julio no se apoyen a responder todas sus dudas. O pueden contactarse con el Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia, que tiene diversas opciones para apoyarlas y apoyarlos, ya sea por chat, correo electrónico o llamada. Por cualquier medio estoy seguro que encontrarán respuestas a sus preguntas. ¿Te sientes perdido en alguno de los temas? Tenemos profesores listos para atender todas tus dudas en el Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. Preescolar 55 36 01 87 20. Primaria 55 41 72 04 13. Secundaria 55 36 01 71 23. Maestra, con todo ese tiempo encerrada, no me ha quedado más que apoyar a mi mamá con el cuidado de sus plantas. Y últimamente he tenido problemas con una planta en específico. Por eso me puse a leer un libro que habla sobre esa especie y me surgió la duda sobre qué tipo de texto es. ¿Podría ayudarme a identificarlo? Claro, muéstramelo. Analicemos. Lee con atención el siguiente texto y elige la respuesta correcta. Las cactáceas son plantas de la familia de las suculentas. Son originarias de América, pero también se encuentran en África y Madagascar. Son de tamaño mediano, grande o pequeño. En su interior contienen gran caudal de sábila como reserva de líquido, dado que son plantas que se encuentran en climas desérticos o secos. Excelente. Está muy interesante el texto que encontraste. Vamos a analizarlo. Les invito a mis amigos que nos están viendo que también tomen lápiz y papel e intenten encontrar qué tipo de texto es. Debo decirles que es muy interesante ver que cada uno de los textos, a veces su propio nombre nos da tips para poder identificar. Vamos a empezar. Primera opción, texto narrativo. Como su nombre lo dice, se trata de contar algo, de decirnos algo, de narrar algo. En este caso, no lo tenemos, por lo tanto, descartado. Texto poético. No es un poema, no utiliza metáforas, no utiliza un lenguaje bello, entonces también lo descartamos. Texto dialogado. El texto dialogado es cuando intervienen dos o más personajes que platican o conversan. Entonces, también lo eliminamos. Y finalmente, el texto descriptivo. Es probable que sea un texto descriptivo. Efectivamente, este es un caso de texto descriptivo. Pero si les parece, vamos a hablar un poquito más de los diferentes tipos de texto para recordar lo que vieron en sus clases de español. Texto descriptivo. Es el texto en el cual se usan detalles para hacer una representación escrita de algo. Se da información valiosa para que el receptor se haga una idea clara de lo que se está describiendo. Algunos ejemplos de textos descriptivos son los anuncios publicitarios, el currículum y el retrato. Vamos a ver un ejemplo. Es una mujer joven, de estatura mediana, aproximadamente unos 60 metros de altura. Figura esbelta, cabello largo y quebrado, castaño cobrizo. La cara es afilada, su tez es blanca, ojos de color miel. Su mirada es infantil e ingenua. Labios delgados y teñidos de rojo brillante. Chicos, ¿se imaginaron el aspecto de la joven por la descripción? Sí, maestra. De hecho, se parece mucho por la descripción a mi amiga Sam. Es más, por un momento pensé hasta que estaba hablando de ella. ¿En serio, Víctor? Qué curioso. Yo también pensé que se refería a mi mejor amiga.
Sin embargo, hay pequeños detalles que pueden hacer la diferencia entre la descripción de una persona y otra. Efectivamente, por eso es tan importante anotarlos en las descripciones. Vamos a continuar, si les parece, con otro tipo de texto. Ahora analizaremos el texto narrativo. Como su nombre ya lo dice, el texto narrativo pretende contar una historia o narrar algún acontecimiento. Se caracteriza por la figura de un narrador que puede o no aparecer en la historia. Existen muchos ejemplos. Aquí tenemos algunos. Karina, ¿conoces algún ejemplo de texto narrativo? Sí, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que leí el año pasado por recomendación de mi papá. ¡Ay, excelente libro! Es un muy buen ejemplo. Yo acabo de leer Memorias de un amigo imaginario. Es un texto también narrativo, muy interesante, que les recomiendo a todos ustedes. Les voy a mostrar el inicio para motivarlos a que lo lean. Dice así: les voy a contar lo que sé. Me llamo Budo. Hace 5 años que estoy en el mundo. 5 años es mucho tiempo para alguien como yo. Fue Max quien me puso ese nombre. Max es el único ser humano que puede verme. Los padres de Max dicen que soy un amigo imaginario. Me gusta mucho la maestra de Max, la señorita Ghost. No me gusta la otra maestra de Max, la señorita Peterson. No soy un ser imaginario. ¿Qué les parece? Está muy padre, maestra. Sí, ¿verdad? Pues vamos a seguir. Tenemos también otro tipo de texto, que es el texto dialogado. En él, como ya les había comentado, intervienen 2 o más personajes que van comentando y alternando en una plática. Lo más común son las obras de teatro. Víctor, ¿tienes alguna duda? No, hasta ahorita, a ver, déjeme ver. Por ejemplo, si yo escribiera lo que estamos platicando, ¿estaría creando un texto dialogado? Claro que sí, sería un texto entre tú, Karina y yo. Pero lo importante es que no olvides poner un guión al inicio de cada uno de los personajes para señalar su participación. Este es un ejemplo. Aquí tenemos a Jaimito y a la maestra que están platicando. Si ustedes observan, al principio de cada una de la intervención de los personajes tenemos un guión. Esto nos ayuda a reconocer ese tipo de texto. Okay. Finalmente les presentaré lo que llamamos texto poético, que responde a la pregunta: ¿qué sentimientos expresa? La poesía es un escrito en prosa o en verso. Se caracteriza por expresar ideas y sentimientos de un modo estético y bello. Despierta emociones. Chicos, ¿conocen algún tipo de texto poético? Yo sí, maestra. Espéreme, ahorita se lo digo, solo déjeme acordarme cómo va. Dice, por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te daría por un beso. Wow, Víctor, ¿quién te viera tan romántico? ¿Diciendo un poema de Becker? Sí, justo es de Becker. Te contaré, Karina, que un día una chica, no diré su nombre, me lo dijo al oído muy románticamente. Ese es un muy buen uso para un poema. Les voy a mostrar un poema que a mí me gusta mucho. Es una grabación de un poema de mi amiga Julieta Campos. Seguramente ustedes la recordarán porque ella estuvo aquí con nosotros. Añoranza de andar por mi tierra, sentir de sus playas el mar y la arena, horadar con mi planta y dejar húmeda huella en sus caminos de historia, en sus pirámides y callejones, caminos de adoquín y de piedra. Está muy bonito, maestra. Qué gusto escuchar de nuevo a la maestra Julieta.
Ahora, ¿podríamos ver un resumen de los tipos de texto? Claro, con mucho gusto. Recuerda, los textos tienen una intención comunicativa específica y una estructura particular. Para reconocerlos podemos hacernos ciertas preguntas. Texto narrativo. ¿Qué sucedió? Texto descriptivo. ¿Cómo es? Texto dialogado. ¿Qué dicen? Texto poético. ¿Qué sentimiento expresa? ¿Cómo ves, Víctor? Pues, veamos. Todo es muy interesante, la verdad. Y entonces, ¿qué sería más fácil, maestra? ¿Identificar un texto o escribirlo? Bueno, es una pregunta complicada. Identificar un texto es un muy buen logro. Escribir un texto requiere de una preparación y conocimientos del español mucho más sólidos. Ok. Todo esto es muy interesante. Ahora estoy bastante motivado por empezar a leer y dejar de posponer mi propósito de hacer de la lectura un hábito. Yo digo que me recomienden en el chat un libro que les haya gustado y más tarde comparto con ustedes todas sus recomendaciones. Les recuerdo darle like a la página de la Escuela en Casa, compartirla y comentar para que cuando hagamos más transmisiones sean los primeros en recibir la notificación. Así que chicos, no olviden darnos like, compartirnos. Vamos a llegar a más gente gracias a ustedes. No olvides que también nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Maestra, tengo una duda. En nuestro examen veremos fragmentos de un texto para identificarlo o podrían ser las preguntas de otra manera. Puede ser que te den las características y pedirte que identifiques el tipo de texto al cual se refiere. Vamos a ver un ejemplo. Analicemos. Elige la opción que contenga la respuesta correcta. Tipo de texto que transmite emociones, preferentemente por medio de formas bellas y elaboradas, despertando el interés del lector y provocando una sensación placentera. Como ustedes observan, aquí nos están dando una definición de un tipo de texto, pero ustedes ya saben de cuál se trata, puesto que acabamos de revisarlo. Chicos, ¿saben de cuál texto estamos hablando? Sí, maestra, es un texto poético. Efectivamente, Karina. Muy bien. Bueno, les propongo que revisemos algo más acerca del texto poético. Aquí tenemos la respuesta, que es el tipo A. Bien, lo primero que debemos saber es que el texto poético está escrito de una manera diferente, por versos. Cada verso es un renglón. Aquí tenemos un ejemplo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Si observan, en este pequeño poema tenemos 6 versos. Y algo que también es muy importante es que los versos van a formar estrofas. En este caso, este otro ejemplo también de Mario Benedetti, tenemos 4 versos en una estrofa. Lo mío fue un acto de justicia. Te robé un beso porque tú llevabas meses robándome el sueño. ¿Tienen alguna duda sobre cómo se escriben los versos? Sí, maestra, solo recuerdo que se escribe en verso. Y el conjunto de estos versos conforman la estrofa. Exactamente. A continuación veremos también que los poemas tienen lo que llamamos rima. La rima es cuando las letras finales de los versos coinciden a partir de la vocal acentuada o tónica. Tenemos en este caso un ejemplo de rima consonante. Sin conocerte por años te he buscado. Sin conocerte por años te he añorado. Aquí observen que los primeros 2 versos tienen la misma terminación, ado.
Sin conocerte por años, busqué tu ternura. Sin conocerte por años, busqué tu locura. El verso 3 y el verso 4 también coinciden completamente. Tenemos otro tipo de rima, la rima asonante. Brindo por nuestra amistad. Valga esta amistad que yo te tengo para brindar por un futuro juntos. Ay, aquí no coinciden. Si se fijan, tenemos engo y hungos. Ah, bien, la rima sonante es solamente en donde coinciden las vocales, pero en este caso, el autor de este poema alternó las rimas. Entonces, si observan, el verso 1 coincide con el verso 3, tengo y tiempo, y el verso 2 coincide con el verso 4. Y entonces ya tenemos lo que llamamos rima asonante. Y otro tipo de rima más es la libre. La rima libre es aquella en la que no van a coincidir ni las vocales ni las consonantes. Eres la compañía de quien hablo, de pronto a solas. Te forman las palabras que salen del silencio y del tanque de sueños en que me ahogo, libre hasta despertar. ¿Cómo ven, chicos? ¿Les parece interesante? Sí, maestra, es muy interesante y complejo. Y, por ejemplo, yo creo que tenemos ya algunas preguntas aquí en el chat. Vamos a ver qué preguntas hay. Aquí dice Edgar Lechuga. Vi en mi libro de texto un ejemplo de los textos funcionales. ¿Qué son? Bueno, los textos funcionales guían al lector del mensaje en la ejecución de una acción concreta. La función del lenguaje que predomina en este tipo de textos es la apelativa. A través de ella, el emisor procura influir en la conducta o actitud del receptor o crear una necesidad inexistente. Algunos ejemplos de textos funcionales son las recetas de cocina, los manuales de instrucciones, las notas informativas y mucho ojo, las instrucciones de un examen escrito. Ok, y también pregunta aquí, Damián Pérez. A mí me gustaría estudiar traducción. ¿Okay? ¿Voy a hacer uso de la gramática al momento de traducir diversos libros en otros idiomas al español? Me temo que sí. El español es una lengua muy flexible en su estructura, a diferencia de otros idiomas en los que siempre se escribe el sujeto, el verbo y el predicado. En el español podemos iniciar por el verbo, por un modificador, incluso obviar el verbo o el sujeto. Esto lo hace muy complejo. Y para poder hacer una muy buena traducción, necesitamos tener muy claro cuál es toda la estructura del español. Por lo tanto, es importante que estudiemos mucho, pero no se desanimen. La carrera de traductor puede ser una excelente opción para su futuro. Qué bueno que estás escogiendo esa carrera, amigo. También dice aquí una tercera pregunta. ¿Cuántas palabras aproximadamente puedo tener en mi vocabulario? ¿O cómo puedo ampliarlo? ¿Qué pregunta tan interesante? Según la Real Academia Española, existen 88,000 palabras en español. ¿Se imaginan poderlas utilizar todas? Sin embargo, el español se ha fortalecido además con otros tipos de idiomas y con otras palabras. Por ejemplo, en el inglés, en el árabe, el italiano, el francés, han aportado palabras que ahora enriquecen nuestro idioma. Lo mismo ocurre con las lenguas indígenas, como el maya, el náhuatl. Los invito a que escriban en el chat todas estas palabras que ustedes conozcan que vengan de otros idiomas. Pero, ¿qué creen? Aquí viene la parte triste. Una persona normal solamente utiliza 1,000 palabras en su vida. Y lo peor de todo es que los jóvenes
solamente unas 250. Esto se debe a que en lugar de utilizar sinónimos, antónimos o leer mucho para enriquecer nuestro vocabulario, nos ha dado por utilizar una sola palabra para decir muchas cosas. Por ejemplo, chido. Chido que puede ser bonito, agradable, bueno, está bien, me parece. Seguramente ustedes conocen más significados. Karina, Víctor, ¿cuántas palabras creen conocer? Yo la verdad, maestra, no creo que muchas. Pues me imagino. ¿Y cuenta como palabra? Y es una letra. Wow. Bueno, después de estas preguntas tan interesantes, yo creo que estamos listas y listos para nuestra primera pregunta reto. Recuerden que la dinámica de las preguntas reto cambia un poco, pero les recordaré en un rato los cambios que hubo. Estén atentas y atentos. Terminando la pregunta, vamos a leer qué opciones nos dieron, así que pónganlas en el chat, chicos, sin problemas, nosotros las leeremos. Tipo de rima del siguiente poema. Lo mío fue un acto de justicia. Te robé un beso, porque tú llevabas meses robándome el sueño. Mario Benedetti. Ok, ya estamos de vuelta y aquí leí que alguien nos puso pizza, que alguien nos puso almohada, Gaby AP puso Boulevard. Ok. Siento que son buenas Ok. opciones. Muy bien. Excelente. Pero, maestra, en esta sesión hemos recordado muchos contenidos, pero el análisis gramatical siempre se me ha dificultado. ¿Le puedo mostrar un reactivo? Claro, con mucho gusto. Analicemos. Realice el análisis gramatical del siguiente enunciado. Enrique compró una bolsa para su mamá en la tienda de regalos. Esta cuestión que nos plantea Víctor, fíjense, nos están pidiendo muchísimas cosas. Yo les recomiendo algo, este es un tip. Lo primero que deben localizar es el verbo. Eso les va a ayudar a encontrar las demás estructuras de un enunciado. Vamos a empezar. El sujeto, Enrique. El núcleo del sujeto, en este caso, Enrique. Predicado, todo lo demás que no seas un sujeto. Compró una bolsa para su mamá en la tienda de regalos. Núcleo del predicado, siempre será un verbo. Objeto directo. ¿Qué compró? Una bolsa. Objeto indirecto. ¿Para quién? Para su mamá. Modificador circunstancial, en la tienda de regalos. Vamos a ver otro ejemplo. Los alumnos de tercero de secundaria estudian para ingresar a la prepa. En este caso, si observan, el sujeto es mucho más grande. Los alumnos de tercero de secundaria. Pero el núcleo del sujeto es alumnos. El verbo estudian, que también forma parte del predicado. Por lo tanto, todo el predicado es estudian para ingresar a la prepa. En este caso, el modificador es para ingresar a la prepa. Vamos a analizar muy rápidamente los complementos que tiene también los enunciados. Complemento directo u objeto directo. Recibe la acción del verbo. El otro día fui a ver, ¿a quién? A Manuel, al hospital. El profesor escribió, ¿qué? Una nota para su mamá. Complemento indirecto u objeto indirecto. Indica al beneficiario destinatario de la acción del verbo. Lorena elabora composta. ¿Para qué? Para sus plantas. Israel escribió un poema. ¿A quién? A Elena. Y finalmente, los modificadores o complementos circunstanciales. Indican las circunstancias en las que se realiza la acción del verbo. Existen 4 tipos de ellos: de lugar, de tiempo, de modo y de cantidad.
Su hijo juega en el jardín. Aquí nos está indicando el lugar donde se realiza la acción. Puede ser en el jardín, en la alberca, en la calle, en su casa, en su cuarto. Vino ayer su primo Iván. Tiempo. Como su nombre lo dice, nos indica en qué momento ocurrió. Ayer, hoy, mañana, temprano. Realizó el trabajo muy lentamente, circunstancial de modo. Aquí es muy lentamente, pero pudo haber sido muy rápidamente, con flojera, en fin, podríamos poner muchos más. Y finalmente el de cantidad. Piensa en su novio mucho, piensa poco en su novio. Pudiera ser, ¿verdad? ¿Cómo ven? Espero que esta explicación les haya recordado sus conocimientos de español. Maestra, ¿el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo? Puede ser, pero también puede ser un pronombre o una construcción nominal. Okay. Muchas gracias, maestra. Exacto, Bueno. Muchísimas gracias, maestra. Es súper interesante este tema. Claro que sí. Recuerden, como ya vimos, el español es muy rico. Tiene muchísimas palabras que yo les invito a que vayamos explorando todos los días y las vayamos incorporando en nuestro vocabulario. De nuevo, muchas gracias y pongan atención a nuestra siguiente pregunta reto. Ya fueron por papel y lápiz. Recuerden no poner sus respuestas a las preguntas reto en el chat, ya que se les pueden copiar. Mejor esperen la publicación que haremos en la página de Facebook más al ratito. Así que, por cierto, acá estaba leyendo que Gabriela Derian Gutiérrez Ruiz tiene una duda que quiere que tú le respondas, Karina, pero no puso qué duda era. Por favor, Gaby, pon tu duda. Entonces, allá va la siguiente pregunta reto. Identifica el sujeto del siguiente enunciado admirativo. Jamás escuchaste las instrucciones del profesor. Muchas gracias, maestra Teresa. Un gusto. Y ahora me gustaría invitar al maestro Julio para que nos ayude con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia de tradición literaria? Claro, bueno, los cuentos de tradición oral tienen su origen en los mitos y en las leyendas. Se trata de una narración breve en prosa y de hechos ficticios. En cambio, un cuento literario es breve y cuenta con un narrador que lo lleva a desarrollar un conflicto central, los cuales conducen a un desarrollo final o desenlace. Mientras que en los cuentos de tradición oral van cambiando de acuerdo a las condiciones de quien lo cuenta, y el cuento literario pues realmente se mantiene original, aunque tenga distintas versiones. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, si el cuento es una narración breve, ¿podría compartir uno con nosotros? Claro que sí. Recuerda, cuento, texto narrativo breve con pocos personajes y desenlace rápido. Estructura del cuento, inicio, nudo y desenlace. Inicio, se presentan los personajes y sus propósitos. Nudo, parte donde se presenta el conflicto. Desenlace, parte donde se da el clímax y la solución del problema. Los cuentos son textos en los que predomina la trama narrativa porque presentan una serie de acciones que suceden unas a otras en un tiempo establecido, una relación de causa-efecto. Eso significa que un hecho ocurre como consecuencia del anterior. Entonces decimos que las características del cuento, su estructura central, está vinculada a un protagonista. Es ficticio y existen uno o varios personajes clave que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas. El cuento que veremos se llama El almohadón de plumas. Forma parte de los cuentos de amor, de locura y de muerte
del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Estaban recién casados. Su luna de miel fue un poco terrorífica. Alicia era una chica rubia, angelical y muy tímida, pero a la vez encantadora. Su esposo, Jordán, tenía un carácter muy fuerte. Ella sentía mucho amor por él, pero a la vez le tenía miedo. Él la amaba sin límites, aunque nunca se lo dijo. Casi alrededor de 3 meses fueron muy felices, empezando a vivir juntos como esposos. Ella hubiera querido que él no fuera tan severo. Ella quería demostrarle amor y ser expresiva, pero la forma de ser de su esposo la reprimía de alguna manera siempre. Donde era su nuevo hogar, tenía mucho que ver en cómo ella se sentía. La parte trasera de su casa era siempre silenciosa. A su vez, daba la impresión de que fuera un palacio, ya que estaba rodeada de estatuas. Las paredes blancas dentro de la casa no tenían ni una grieta y siempre estaban muy frías. Cuando pasaba de una habitación a otra, cada paso retumbaba en eco, dando la sensación de que estuviera abandonada. Dentro de esa casa, Alicia vivía su historia de amor, de manera muy extraña. Prefería estar dormida siempre hasta que su esposo regresara de noche. Normalmente no se sentía bien. Adelgazó mucho, ya que tuvo un poco de gripe que se acrecentaba todos los días. Una tarde, su esposo la convenció de salir al jardín. Su mirada estaba muy insípida, sin emoción, mientras observaba, extrañada, todo a su alrededor. Jordán acarició la cabeza de Alicia en el jardín y ella rompió en llanto y cada vez lloraba más intensamente. Por rato se calmaba abrazando a su esposo, sin moverse ni decir una palabra. Esa fue la única vez que ella logró estar fuera de cama. Luego de allí, se desvaneció más y más ante temperaturas muy altas. El esposo llamó a un médico para que la atendiera y desde ese momento le mandó reposo absoluto, aún sin descubrir el motivo de su enfermedad. Hacia el fin de semana se veía peor. Pensaron que estaban ante una anemia muy fuerte. El médico le dijo a Jordán que no tenía ninguna esperanza de recuperarse, porque día a día empeoraba. Jordán, desesperado, solicitó otra opinión médica, ya que no se resignaba a ver a su esposa morir. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta nuevamente y se verificó una anemia oculta de avance rápido, completamente inexplicable. Se descartaron desde problemas anatómicos hasta depresión. Jordán, desesperado, paseaba sin cesar de un extremo a otro de la sala.
La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y la veía fijamente, tratando de descifrar lo que le sucedía. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar a uno y otro lado el respaldo de su cama. Al rato, abrió la boca para gritar y su nariz y labios se llenaron de sudor. «¡Soy yo, Alicia, soy yo!». Alicia miró a su esposo con extravío. Miró nuevamente la cabecera de su cama y volvió a mirar a Jordán. Después de largo rato de dramática confrontación, se serenó. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí, delante de ellos, una vida que se extinguía día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. El médico dio su reporte. La vida de Alicia se va apagando en su delirio. En su delirio de anemia. Se agrava de tarde, pero mejora siempre en las primeras horas. Durante el día no avanza su enfermedad, pero cada mañana amanece pálida. Parece que únicamente de noche se le va la vida. Apenas tiene fuerzas para mover la cabeza. No permite que le toquen la cama ni que le arreglen el almohadón. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar ante la desesperación de Jordán. Finalmente murió. La sirvienta entró después para arreglar la cama, ya sin el cuerpo de Alicia. Miró un rato extrañada el almohadón de plumas. Le pareció que algo muy pesado y con movimiento torpe estaba dentro de la almohada. Bichos con frecuencia podemos encontrar en almohadas de plumas. «Señor», llamó a Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántela a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta la levantó, pero enseguida la dejó caer y se quedó mirando a aquel lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. Jordán levantó extraordinariamente, levantó
extraordinariamente aquello que pesaba. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, levantando las manos crispadas a la cabeza. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Dentro de la almohada residía un bicho escalofriante, quien succionó la sangre de Alicia hasta el punto de matarla. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. Si se hubiera cambiado el almohadón, había impedido sin duda el desarrollo del insecto. Pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. ¿Qué les pareció? A mí me gustó mucho, maestro. Yo sí tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Podría decirme cómo se clasifica el cuento que acabamos de leer? Bueno, este cuento se clasifica como una historia de ficción o realidad fantástica, ya que en él encontramos varios elementos. Una, que Alicia sufre una enfermedad que va empeorando día a día hasta que muere. Y por el otro, pues su esposo Jordán, que pues no encuentra la solución. Y pues el cuento nos lleva a explicación racional que justifica los hechos acontecidos. Ok, muchas gracias, maestro. Víctor, hay algunas preguntas del cuento en el chat. Claro que sí, claro que sí. Aquí tenemos una que dice, ¿qué tipo de narrador cuenta el almohadón de plumas? Bueno, es un narrador omnisciente, ya que es aquel que ve todo por encima de los personajes y conoce todo lo que sucede, describiendo y relatando aquello que cada uno de los personajes piensa y hace. Ok. Tenemos otra que también nos pregunta, ¿cuál es el mensaje del cuento El almohadón de plumas? Pues bueno, el mensaje es fatalista, ya que se relaciona con cómo los fenómenos de nuestro entorno afectan de forma directa a la vida de nosotros como seres humanos. El horror, el dolor y la muerte son los temas principales. Ok. Y una última pregunta, dice, ¿nos podría recomendar algún otro cuento de ese mismo autor? Bien, aquí en esta recopilación de cuentos de amor, locura y muerte, tenemos el cuento de la gallina degollada, también muy interesante. Ok. Maestro, escuché por ahí que nos tenía una sorpresa. Pues sí, hay un cuento que es el cuento más corto que yo conozco. No sé si nuestros amigos conozcan algún otro y nos los envíen posteriormente. No sé si estás preparada para escucharlo, Karina. Sí, maestro, claro que sí. Claro que sí. Bueno, permíteme entonces,
El cuento es del autor guatemalteco Augusto Monterroso y se titula El dinosaurio. Y dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Es todo, Karina. ¡Wow! ¡Qué pequeño gran cuento! Muchas gracias, maestro Julio. A ustedes. Muchísimas gracias, maestro Julio. Ahora sí, chicas y chicos, vamos con la tercera y última pregunta reto. Recuerden que la dinámica cambió un poco, así que les recuerdo los cambios. Pongan mucha atención. Solo podrá salir ganadora o ganador en una pregunta reto. Esto quiere decir que, aunque seas de los primeros 3 en responder correctamente en 2 preguntas, podrás recibir solo un premio. Esto significa que tendremos 9 ganadores distintos por Facebook Live y más compañeros tendrán oportunidad de participar y salir premiados. Además, solo podrás acceder a los premios si eres estudiante de tercero de secundaria en la Ciudad de México, chicos. Esténse atentos porque después de esto van los saluditos. ¿Por qué la enfermedad de Alicia no avanzaba durante el día? Ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, chicos. Estoy seguro que los temas nos serán de gran ayuda. Recuerden que hablar español no nos hace expertos. Así es. También muchas gracias a los maestros Teresa y Julio. Fue un gusto trabajar con ustedes. Les deseo muchísimo éxito en su examen. Y recuerden, con constancia y tenacidad se obtiene todo lo que se desea. La palabra imposible no existe. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación y estamos para ayudarles y asesorarles en el centro de apoyo pedagógico a distancia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Me dio mucho gusto encontrarme de nuevo con ustedes y seguro que estuvieron preguntando por Erandi, pero no se preocupen porque estará de regreso en próximos Facebook Live. Muchas gracias también al profesor Alfonso de Lengua de Señas Mexicana. Ahora sí, chicos, chicas, un saludito a Suri Zacarías, Miranda, Diego Castro, Ángel Luengas, Dani Gómez y Alexandra Ade. Steffi Ortiz también nos dice, ¿puedo un saludo? Claro que sí, claro que sí. Pero entonces, chicos, muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Nos vemos el próximo miércoles 5 de mayo, porque la historia estará de nuestro lado y no habrá Facebook Live. ¿Saben qué hecho histórico se conmemora ese día? Pero no olviden que nos vemos hasta el 12 de mayo en punto de las 12. Estaremos tratando la materia de Historia de México, así que chicos, nos vemos. Adiós. Adiós. Bye. Esto fue Reforzamiento del Conocimiento. Prepárate para el ingreso a media superior. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, porque juntos lo lograremos.